Bueno, lo primero con lo que yo quería empezar era más bien a nivel general o teórico, digamos. Sí. Si a raíz de la muerte de Laclau se habló mucho sobre su caracterización del populismo y sobre la forma en la que se construye poder en las democracias, sobre todo en las latinoamericanas. Y quería saber, se habló mucho de que el kirchnerismo, tomando la teoría de Laclau, promovía o construía poder promoviendo la lógica amigo-enemigo. Mm. Yo quería saber qué opinaba usted si el kirchnerismo a sus ojos promueve Bueno, esta lógica amigo-enemigo. a ver, yo creo que hay que diferenciar lo que es un corpus teórico notable, muy valioso en Laclau, de su traslado mecánico a la interpretación de la política y de lo que es hoy el conflicto en el interior de la sociedad argentina. Que Ernesto tuvo una influencia sobre el pensamiento no solo latinoamericano, porque Laclau fue un intelectual que talló muy fuerte en el debate europeo. La pequeñez argentina de algunos ámbitos hace que no se haya señalado que Laclau fue probablemente el intelectual latinoamericano más relevante en términos del debate filosófico-político, al menos de los últimos 30 años, cosa que no es menor, y a la altura de un Zizek o de un Badiou o de un Rancière. Su teoría es compleja, no es lineal. Reducir todo lo que pensó Ernesto a la tesis de amigo-enemigo como si fuera un schmittiano es una grosería inmensa, que es propia también de ciertas lecturas simplistas que son como si dijésemos una réplica del zócalo televisivo. Laclau es un hombre que pensó profundamente, primero en el interior de la tradición de Marx, después planteando una crítica que lo llevó a ser parte de lo que llamó el postmarxismo, pero fue gramsciano hasta el último momento de su vida, trabajó el concepto de hegemonía, intentó pensar la crisis de los sistemas democráticos en la Europa contemporánea, trató de entender la metamorfosis de la socialdemocracia europea, el modo como se había dado la hegemonía neoliberal, y descubrió con una cierta fascinación que en América del Sur, sobre todo desde la llegada de Chávez al gobierno venezolano y después la sucesión de distintas experiencias, se estaba dando algo diferente, a contrapelo de lo que era precisamente la hegemonía global del capitalismo de acumulación financiera. Entonces, a partir de ahí, entre otras cosas, Laclau teorizó la problemática de la disputa contrahegemónica, planteó que el conflicto, que no es una novedad, ni Laclau es el primero que lo plantea, que el conflicto es sustancial o consustancial a la dinámica de las sociedades democráticas, y también planteó que la política no era la resolución absoluta de los conflictos, sino que era un modo, en algún sentido, inconcluso de ir procesando los mismos conflictos de la sociedad. Entonces, de ese lugar, obviamente que para Laclau, y uno podría decir en parte para la experiencia del kirchnerismo o de lo que él llamó los populismos latinoamericanos, el antagonismo opera como un rasgo importante de los sistemas políticos. No solo Laclau, sino Chantal Mouffe, su mujer, también teorizó sobre eso. Entonces, la idea de que una sociedad es una sociedad en disputa y que hay núcleos social-económicos o corporativo-mediáticos que responden a una determinada concepción y un determinado interés en el interior de esa sociedad, y que un modo de avanzar en términos de una ampliación de lo democrático y una ampliación de lo político y una ampliación de lo popular es haciendo evidente esa estructura agonística de la sociedad. Me parece que está en Laclau y en parte está en el kirchnerismo, sobre todo a partir del conflicto de la 125. El primer kirchnerismo, el del gobierno de Néstor Kirchner, no aparecía básicamente señalando con la crudeza con la que emergió esto la cuestión de la disputa o del antagonismo, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay que hacer una diferenciación. En verdad, el antagonismo surge en el momento en que se produce no una metamorfosis, pero sí una aceleración de los tiempos políticos en la Argentina y se rompe un cierto, entre comillas, acuerdo que duró
por lo menos los 3 primeros años del gobierno de Kirchner, y que se fractura cuando las estructuras corporativo-económicas y los sectores de poder real dicen, bueno, hasta acá llegamos, este es el límite, acá se está planteando algo que ya no tiene que ver con lo que nosotros creíamos que era necesario para reconstruir el sistema de representación en la Argentina. Entonces, eso se rompe de un modo definitivo con la 125, que en verdad es una decisión de política económica que en primera instancia el gobierno no toma midiendo las consecuencias que iba a generar. Este también es un rasgo importante, no es que la 125 fue pensada como una decisión que iba a disparar el conflicto con el sector que después sería la mesa de enlace. Sí, muchos periodistas incluso dicen que estuvo mal diseñada, o sea... Sí, ponele que fue un error, que no se sabía que las retenciones en cierto punto iban a ser tan altas, y después Néstor decidió como una postura política, bueno, más llevar ese conflicto adelante a pesar de... Es que yo creo que la 125 es fundacional, es decir, hay acontecimientos que quiebran una cierta lógica de estabilidad o cierta estructura de repetición y ponen en evidencia lo no resuelto o el núcleo del conflicto y proyectan núcleos identitarios que no estaban tan claros. Y la 125, en ese sentido y en el interior de lo que es el derrotero histórico del kirchnerismo, es un parteaguas. Yo recuerdo, y eso suelo citarlo, que a la primera asamblea que concurrió Néstor Kirchner, que fue la del sábado anterior al voto de Cobos, en el 2008, en un momento de su intervención, Kirchner pronunció una frase que a mí me impresionó por el carácter de esa frase. Dijo, vamos a tener que agradecerle a la mesa de enlace lo que está haciendo por nosotros. Entonces, ¿cómo? Estamos en una situación difícil, se veía venir una derrota en el Senado, el país estaba en estado de convulsión, hacía muy poco tiempo había habido una doble movilización en la ciudad de Buenos Aires, toda la estructura movilizada de la mesa de enlace con las clases altas y medias en el Monumento de los Españoles y el Frente para la Victoria, el kirchnerismo y demás en el Congreso. La verdad que el aire se cortaba con chile oxidada y sin embargo pronuncia esa frase y inmediatamente, ante la perplejidad de quienes lo estábamos escuchando, dice, porque de aquí está saliendo una mística. Tenían claro igual que la definición de un antagonismo podía servir para la construcción inmediatamente identitaria. Claro, que servía para eso, que se venían tiempos donde la confrontación iba a ser más fuerte y que para que esa confrontación no quedase o generase una imposibilidad para el propio kirchnerismo, era importante también generar una amalgama y una galvanización y de alguna manera la construcción de lo que podríamos llamar una cierta épica. Entonces, desde ese lugar, el kirchnerismo, después de mucho tiempo, reintroduce en la sociedad argentina una cierta lógica lo agonístico de la confrontación, que yo no la plantearía en el sentido schmittiano pleno de amigo-enemigo, que tiene connotaciones, me parece, más del orden de lo bélico. Sin embargo, creo que lo que pone en evidencia es que se acaba una democracia condicionada, una democracia gerencial propia de los años 90, y lo que vuelve es la disputa en el interior de la sociedad, la disputa por la renta, la disputa por lo simbólico, etcétera, etcétera, ¿no? A raíz de lo que decías del conflicto y la disputa política en el ámbito de lo público, siempre pienso desde los medios, no sé si coincidís, se promueve una visión, yo no sé si interesadamente o tal vez ingenuamente, de una política sin conflictos, esa frase de tenemos que ponernos todos de acuerdo, tirar todos para el mismo lado, desde los medios y también algunos opositores, o no sé, dentro del kirchnerismo, por ejemplo, Scioli, esas visiones como de justamente una política que es posible una política sin conflicto. Y yo no sé si eso genera ciertas falsas expectativas, puede ser, en el ciudadano. Bueno, intenta convertirse en sentido común. No creo que sea ingenuidad de ningún modo. Me parece que siempre hay que entender que el lenguaje mediático y sobre todo la trama de sentido, la trama ideológica que habita el lenguaje de los grandes medios de comunicación tiene que ver con una concepción, con una hegemonía, con
con un intento de ir generando esas formas de subjetividad que se acoplen al modelo de la globalización neoliberal. Si nosotros pensamos los últimos 30 años, los años de despliegue, crecimiento, expansión y hegemonía en el neoliberalismo, vemos que la industria de la cultura, los grandes medios de comunicación tienen un papel relevante, fundamental. Es decir, sin modificar las conciencias, el lenguaje, sin cambiar los imaginarios dominantes en el interior de una sociedad, ni produciendo sentido común de acuerdo a esas demandas que surgen por los cambios que se generan en el patrón de acumulación, el neoliberalismo no hubiera resistido. Sí, juegan un rol clave en la construcción de la hegemonía. Clave, lo vemos en Europa hoy. Son una máquina de producir, por un lado, terror social, la política del shock. Esto es inevitable, es inexorable, nosotros lo conocimos en la década del 80 y fundamentalmente en la del 90. Es decir, acá no se puede salir de la globalización, de la economía global de mercado. Le pasó al Chacho Álvarez, a la Alianza, a la izquierda, que era el Frepaso, que dijo, bueno, vamos por una república virtuosa, pero la economía no se toca porque el mundo ya ha definido de una vez y para siempre que el norte tiene que ver con la economía de mercado. Y frente a ese renunciamiento, la idea absolutamente ficcional de que una sociedad podía modificarse en términos de las estructuras republicanas sin tocar el núcleo de desigualdad estructural que había generado el giro neoliberal. Entonces, me parece que hay que entender que el proceso de despolitización, porque tu pregunta creo que va hacia eso también, el proceso de despolitización es parte de la ideología de época. Es decir, plantear una sociedad, entre comillas, del consenso, plantear una sociedad de la gestión, del gerenciamiento, de la administración, es, de alguna manera, poner en entredicho el lenguaje de la política, y sobre todo cuando el lenguaje de la política lo que evidencia es que siempre hay algo no resuelto, incompleto, conflictivo en el interior de las sociedades. Entonces el retorno de la política, que en el caso argentino tiene que ver con la irrupción del kirchnerismo, y en el caso sudamericano con la irrupción de otras experiencias político-populares, supone de nuevo que hay una tensión entre las políticas del consenso y las políticas del conflicto, y que no se trata simplemente de gestión, de administración, y ni se trata tampoco de la reducción del lenguaje político a laboratorio de encuestólogos, publicistas, y que encuentran en el set de televisión su lugar natural, que fue lo propio de la década del 90. La política de la década del 90 transcurrió básicamente en un set televisivo. Yo recuerdo que el Chacho Álvarez decía que el tiempo de la política como cubriendo espacios públicos, como manifestándose a través de movilizaciones, militancias, organización, había quedado a nuestras espaldas, y que la política ahora transcurría por los medios de comunicación, había construido otras lógicas de representación, había una parte, entre comillas, de verdad en eso, era una descripción casi fenomenológica de un giro importante en las sociedades contemporáneas, pero era el renunciamiento de aquel que defendía supuestamente una política que quería ser o que se reconocía en tradiciones igualitaristas, la reducía a un lenguaje administrativo gerencial, y eso implicó un costo muy alto, el proceso de despolitización, que a su vez implicó la captura de la política por el grotesco televisivo. Cuando uno piensa en La Nata o en Tinelli, lo que está sucediendo hoy en día en la televisión, en verdad eso hay que ir a buscarlo en la década del 90, donde el político quedó reducido a comparsa de una estética muy propia de los 90, muy propia de el juego entre lo sardónico, lo irónico, lo grotesco. De la Rúa en todo caso fue la expresión última, pero A la cama con Moria, o CQC, o Tinelli, o muchos programas que construyeron la estética de los 90, trabajaron en el interior de la política para desfondarla. Creo que uno de los grandes aciertos de Néstor Kirchner es romper eso a través de, por ejemplo, no hacer conferencias de prensa, no ir a programas de televisión, como diciendo, hay que quebrar esa hegemonía brutal de los grandes medios corporativos de comunicación que capturan y reducen a la política a ser sirvienta de el lenguaje ultra estetizado de los medios audiovisuales. Pero las conferencias,
la opinión personal, Sí. quitaría de ese conjunto justamente las conferencias de prensa, porque no... No, pero en sentido... es el era una espacio provocación ahí de Kirchner. O sea, había que ir con todo que significa. La crítica tenía que incluir la crítica al papel de los medios de comunicación, a Corach generando todas las mañanas esa mise en escène con los noteros dando vuelta alrededor de él, y la televisión como amo y señor de la política. Entonces es una decisión que tiene un condimento provocativo, evidentemente. Eso después irá cambiando y hoy nos encontramos con otro escenario. Que es un paso atrás, digamos, la digo actitud que de sea un paso Capitanich, atrás. por ejemplo, ahora de dar la conferencia toda la mañana. No, lo que yo temo es que está retornando, y se ven los nuevos programas que hay en la televisión, la mezcla de política y chimento, no me acuerdo cómo se llama ese que está en el 9, que es uno que el conductor es un personaje medio andrógino, que tiene alrededor una cantidad de tipos que gritan entre ellos, al que fue del día y que se sacó del día. Sí. Bueno, ese modelo del programa está avanzando y hay una visión, para mí muy complicada, de ciertos políticos que dicen hay que ir a esos programas, son los lugares de visibilidad y de nuevo la televisión aparece ocupando un rol importante. Yo diría, es inimaginable que no ocupe un rol importante la televisión, pero tiene que haber una capacidad de la política que hasta ahora me parece que tanto Néstor como Cristina Kirchner lo lograron, que era lograr justamente salirse de esa determinación, de esa estetización de la política que es propia de la televisión, y ir, en todo caso, a una potencialización de la política. Por eso creo los discursos de Cristina, sobre todo, son discursos que vienen a desafiar el reduccionismo o el lenguaje zócalo o el lenguaje de pantalla partida que es propio del universo televisivo, o ese juego entre frases hechas y modelo publicitario que domina en general la jerga de la televisión y la política en la televisión. Entonces me parece que este es un punto no menor. El kirchnerismo vino a patear el tablero de eso en parte, a generar otra realidad. A ver, Carta Abierta. Carta Abierta escribe cartas que son anacrónicas en un punto. Esto es lo que es interesante. Cuando dicen, escriben largo, la última, por ejemplo, escriben largo, lo pueden leer pocos, ni siquiera se meten en la significación que hay detrás de ese gesto. Es una apuesta política. Obviamente, si uno quisiese escribir algo para que se reparta como volante, escribe un volante. Si quisiese construir 3 o 4 frases para publicitarlas, escribe 3 o 4 frases. Ahora, cuando te tomás la molestia de escribir, 3 páginas de un diario, recorriendo una cantidad de problemas y con un lenguaje que requiere una lectura atenta del lector, es porque estás planteando quizás otra interpretación de la política, otra lógica de interpelación entre política y sociedad, e incluso la necesidad de recuperar o de inventar un lenguaje que no sea el lenguaje que emerja de las exigencias de los medios de comunicación. Entonces me parece que eso lo posibilitó este momento histórico. O sea, en el sentido, Carta Abierta es el producto directo de esta circunstancia y no hubiera podido nacer en otro momento. Es una originalidad de esta época, ¿no? Los movimientos políticos, todos los movimientos políticos Sí. tienen sus contradicciones internas, y yo quería saber a tu criterio cuál era la más importante o la que más te hace reflexionar a vos de las contradicciones internas del kirchnerismo. La primera que se me viene a la mente a mí es un gobierno que se pronuncia o se autodenomina como progresista, pero está formado por muchos dirigentes que tienen ideas conservadoras y algunos que directamente son conservadores. Sí, claro. A ver, el Frente para la Victoria y el armado que pensó Néstor Kirchner tiene que ver con una alianza. Hubo un primer Kirchner, incluso él lo había dicho, hay un libro que son diálogos con Torcuato Di Tella, donde Kirchner habla de encontrar una identidad de centro-izquierda, dice hay que conformar una lógica democrática en la Argentina donde haya una representación clara de centro-izquierda y una representación clara de centro-derecha. Creo que ahí él todavía está muy influido por la matriz europea, sí, un bipartidismo socialdemocracia, clásico, liberalismo, apuesta por la transversalidad y si vos recordás toda la etapa del gobierno
de Néstor Kirchner, la simbología del peronismo está casi ausente, la usa muy poco, incluso, avanza sobre la necesidad de definir una identidad que finalmente no termina de cuajar. Pero el kirchnerismo básicamente ha sido, y en Kirchner eso era casi como su ADN de la política, era una construcción variopinta, donde se trataba de subir al tren a todos aquellos que estuvieran dispuestos a ir en ese tren, pero bajo una lógica, que el maquinista tenía que ser Néstor Kirchner o después Cristina, porque el problema de las alianzas es cuando todos son maquinistas, cuando en verdad vos lo que producís es un conglomerado que finalmente no responde a una estrategia, a una suerte de construcción de proyecto bajo la forma de un liderazgo, sino que están permanentemente en disputa. El proyecto, el liderazgo, la estrategia o lo que fuera, cualquiera de esos elementos. Me parece que uno de los rasgos del liderazgo, la conducción de los Kirchner ha sido que efectivamente han incorporado intendentes, gobernadores, estructuras que podríamos definir como conservadoras, como propias del Partido Justicialista, pero lo han hecho bajo la premisa de no renunciar a un proyecto a nivel nacional. Pero puede ser que uno vea dicotomías entre el proyecto a nivel nacional y su cristalización en algunas provincias, seguramente, porque eso tiene que ver con la correlación de fuerzas también. Este es un gobierno que, esta es mi mirada, ha hecho lo que no imaginábamos que se podía hacer en el interior de una sociedad desmadrada, fragmentada, desilusionada, muy dañada en su estructura, no solo económica, sino también su estructura cultural, política, social. Entonces la llegada de Kirchner, bastante azarosa, el modo como comienza a desplegar una política que no estaba en la agenda de nadie. La sociedad no pedía derogación de las leyes de impunidad, la sociedad no pedía una política de unidad latinoamericana, la sociedad no pedía una suerte de confrontación con las corporaciones. Lo que la sociedad pedía es que le permitiesen respirar un poco después de la asfixia que significó el derrumbe del 2001. En verdad, si Reutemann hubiera aceptado la candidatura que le ofreció Duhalde, hubiera ganado en la primera vuelta con el 60% de los votos. Y si no hubiera entrado a tallar una casualidad de otro tipo y López Murphy hubiese recogido un poco más de votos de lo que fueron a parar a Lelita Carrió, hubiera habido un balotaje entre Menem y López Murphy. O sea, Néstor llega bajo la lógica de lo fortuito, pero inmediatamente empieza a dar señales muy claras que tocan e interpelan, desde el discurso inaugural hasta, toda una serie de medidas que va tomando, pero sin dudas que es el gobierno de Cristina el que termina de perfilar la originalidad del kirchnerismo, que ya tenía detrás suyo la política de derechos humanos, el no al ALCA del 2005, el proceso sistemático de reindustrialización y no reprimarización de la economía, que implicó volver al mercado de trabajo a millones de argentinos que estaban fuera del mercado de trabajo, ir hacia una política que de a poco pudiese ir creando las condiciones de una reconstrucción de lo que podríamos llamar en parte un estado de bienestar o un neo-keynesianismo de época, que para la época era arriesgadísimo, era una aventura política, era casi revolucionario, en una época de hegemonía absolutamente neoliberal. Porque lo que se olvida la gente, y los progresistas, y la izquierda, y qué sé yo, qué sé cuánto, que la derrota de los 80-90, en realidad hay que ir a buscarla entre nosotros a la derrota de los 70, fue una derrota que se metió adentro también de nuestro universo de discurso, de nuestra visión del mundo. No es que fue simplemente una derrota en términos de cuerpos, fue una derrota de cuerpos y también en el marco de una enorme crisis de los dispositivos progresistas de izquierda, la crisis del marxismo de las últimas décadas del siglo XX, lo que iba a ser después el derrumbe de la Unión Soviética, lo que parecía una hegemonía total y absoluta del capitalismo, que ya ni siquiera tenía que desplegar una cierta ficción
sino que podía mostrar la crudeza de su dominación, en la época de los ricos y famosos, la época en que la palabra igualdad había quedado fuera de cualquier registro, la época de los economistas ortodoxos hablando en todos lados y sellando de una vez y para siempre nuestra visión de la realidad. Los sectores populares, los grupos políticos, eran testimoniales. Decían, sí, pero el socialismo se hundía, incluso un proyecto de reconstrucción industrial, de distribución dentro del margen del capitalismo, parecía inviable. Entonces, en ese sentido hay que leer también la irrupción a contramano y a contracorriente del kirchnerismo, ¿no? A ver si sí. Debatimos sobre otra interpretación. Había una posibilidad de seguir, porque había una posibilidad de seguir con los modelos ortodoxos, porque ya en Argentina justamente habían demostrado su mayor fracaso. Entonces, cuando vos decís es revolucionario este neokeynesianismo, o sea, ¿había otra alternativa? Porque me parece que seguir en el neoliberalismo se había demostrado que es lo que está pasando en Europa. Es lo que está pasando en Europa. En Europa, cada día refuerza más el proyecto neoliberal. Y es más, el desafío ahora al proyecto neoliberal, salvando la izquierda griega, está viniendo de la ultraderecha europea, que vuelve a apelar a una vieja retórica, a un populismo de derecha, habla en nombre de la justicia social, habla en nombre de los trabajadores. Hoy Le Pen gana con los trabajadores y con los jóvenes. En verdad te digo que en la historia las cosas no son lineales. Vuelvo a la escena. Probablemente la Argentina estaba en una situación, en una disyuntiva, en una encrucijada, sin ninguna duda, que la encrucijada se resolvió con el rasgo azaroso de la llegada de un personaje más bien desconocido como Néstor Kirchner. Estaba una cuestión, por supuesto, podía haber sucedido otra cosa, que esa otra cosa, si hubiera sido la continuidad de un modelo, digamos, para decirlo rápido, neoliberal, hubiera vuelto a generar una crisis y otra crisis, y la situación social de la Argentina se iba a seguir agravando, probablemente. Creo que Reutemann lo que ve es que la dosis de violencia que se necesitaba para contener la protesta social iba a ser tan grande que no se atrevía a ser el brazo ejecutor de eso, que la Argentina, si seguía por una línea, o incluso la línea dualdista, el límite del dualdismo es que el acuerdo con las corporaciones implica que el salto cualitativo que significaba avanzar hacia una política de redistribución no se podía dar bajo la matriz ideológica que el dualdismo portaba. Y los asesinatos de Costec y Santillán son de alguna manera expresión simbólica, si querés, de ese límite. Entonces ahí me parece que la llegada de Néstor Kirchner no hay que leerla como una inevitabilidad o como una lógica lineal de la historia. Yo no quise decir que el modelo de Kirchner era inevitable, sino que solamente que no estaba había agotado el otro. Claro, que no había forma de volver al neoliberal porque ya... Sí, es un error. Es el mismo error de aquellos que dicen, bueno, si se pierde en el 2015, igual volvemos en el 2019. Digo, mucho cuidado. Si algo ha demostrado el capitalismo, y particularmente en este contexto el neoliberalismo, es que tiene una capacidad de reformulación y de reconstrucción hegemónica enorme. O sea, ¿vos no creés que los avances, llamémoslo avances del kirchnerismo, alcanzaron una masa crítica de que las vuelvan inevitables, digamos? Que en un gobierno... Perdóname. Sí. Yo no creo en la inevitabilidad en la historia. Obviamente que la situación, fíjate la diferencia entre el final del gobierno de Alfonsín y lo que podría llegar a ser una derrota del Frente para la Victoria. Alfonsín termina extenuado, la sociedad termina extenuada, el alfonsinismo demolido, se lo trituraron, no quedó nada. O sea, el radicalismo se volvió un partido hegemónicamente conservador post-Alfonsín, ¿no? Y la sociedad que atraviesa la primera hiperinflación con Alfonsín y después una doble hiperinflación en el comienzo del gobierno de Menem, queda disponible para que se haga con ella cualquier cosa. Fundamentalmente, cambiar toda la estructura de la legislación, de los derechos, etcétera, etcétera. Obviamente que esta no es la situación. El gobierno se va en el 2015 dejando una estructura diferente, ¿no? Permitidme.
evidente que un fortalecimiento de los sindicatos, hay un papel importante de los movimientos sociales, hay una conciencia de derechos, porque nunca en la historia argentina se ampliaron tan sistemáticamente los derechos y en un juego de ida y vuelta entre la sociedad civil y los poderes de la República, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eso no es que va a llegar un gobierno y por más reaccionario que sea, va a decir sacamos la asignación universal, derogamos el matrimonio civil igualitario. Obviamente que no, porque tampoco está en su lógica hacer eso. Tienen primero una situación económica completamente distinta a la de la llegada del menemismo, un contexto local e internacional diferente, y tienen tiempo para construir una política de endeudamiento, para generar un cambio en lo que más les preocupa, que es el tema de la disputa de la distribución y del ingreso, y después irán sistemáticamente limitando lo que consideran derechos que atentan contra el crecimiento económico, lo que fuere. No es un proceso de meses ni de un año. El menemismo ofreció a la sociedad 4 años, entre comillas, de fiesta carnavalesca. Cuando la sociedad se dio cuenta, lo que quedaba era un páramo. Bueno, eso es perfectamente realizable. Eso no significa que no haya resistencia y que les pueda salir el tiro por la culata y que la marca dejada efectivamente por el kirchnerismo sea lo suficientemente intensa y decisiva como para impedir eso. Puede ser, pero es también una toma de riesgo muy grande pensar que los derechos o las conquistas no se erosionan. Yo lo planteé porque escuché funcionarios kirchneristas hablando así. Sí, yo cada vez que escucho eso y en ámbitos de debate y discusión, yo digo lo que pienso, que eso es una visión absolutamente voluntarista, peligrosa, que incluso uno podría decir que lo construido durante el primer peronismo en realidad tardó en ser desmontado hasta Martínez de Oz o hasta la propia convertibilidad, pero el nivel de violencia que se ejerció para ir generando las condiciones de una regresión abarcó la Argentina de más de 40 años, ¿no? Sistemático, sistema político frágil, con los golpes de los 60 y de los 70 y después con democracias condicionadas como fueron todos los gobiernos democráticos hasta la llegada de Néstor Kirchner, donde en realidad si los gobiernos se adaptaban a las demandas de los grupos de poder económico, adelante, si no, los escupían como carozo de aceituna, que es lo que hicieron con Alfonsín, y después cuando de la Rúa ya no pudo sostener nada, no lo hicieron con Menem porque Menem simplemente negoció y dijo yo quiero ser el hombre que haga aquello que ustedes necesitan que hacer en la economía argentina, y adelante. Entonces me parece que hoy vuelve a haber también una disputa que tiene que ver con incluso la historia del peronismo, sin ninguna duda. El kirchnerismo vino a rescatar al peronismo de su propio prostíbulo, de su propia metamorfosis neoliberal. O sea, siempre ha habido un peronismo de derecha, conservador, que ha tenido un peso específico muy grande. La forma más brutal fue la del lópez-reguismo, el isabelismo de los 70, pero el proyecto Luder en el 83 derrotado, el proyecto que aceptaba la autoamnistía, etcétera, etcétera. Y hoy aparece bajo la forma de Massa, de algunos sectores dentro del Frente para la Victoria que están mucho más cerca de esa visión conservadora, pro-establishment, de un peronismo más ligado a las estructuras tradicional corporativas que de un peronismo que viene a desafiar las formas tradicionales de dominación en la Argentina, ¿no? Es la herencia del verticalismo clásico del peronismo lo que está impidiendo que surja un nuevo candidato que tenga el nivel que pueda aglutinar la gran cantidad a veces de sectores contrapuestos que... Mirá, yo creo que se están apresurando las definiciones, que hay una visión interesada en plantear otra inexorabilidad. Todo confluye en Scioli candidato, ¿no? Y yo creo que no es así. Me parece, si vos me preguntás que que el kirchnerismo a lo largo de estos 11 años ha construido una base de sustentación tranquilamente que va entre el 25 y el 30% de esta sociedad, tranquilamente que se siente tocado, interpelado, que está dispuesto bajo la forma de identidades que no tienen
la cristalización de las viejas identidades, ¿no? Porque hoy hablamos de identidades y el nivel del flujo es muy grande, ¿no? Perdón. Voy a entender más esto. ¿Qué te estaba diciendo? Estamos hablando de que... De los candidatos y eso. Yo creo que hay una masa crítica interesante que hoy no se siente representada ni quiere que Scioli sea quien mejor hoy exprese el camino recorrido. Esa masa crítica tiene que ser interpelada, está esperando que te interpele. Y según tu visión, digamos, el kirchnerismo, si lo partimos en dos, una ala más conservadora, siendo esquemáticos, ¿no? Una ala más conservadora, que claramente está liderada por Scioli, y una ala más progresista, que no tiene líder. Para vos, ¿quién puede ser? Porque se perfila... ¿Randazzo crees que puede liderar ese...? No, yo creo que, el liderazgo del kirchnerismo es Cristina. En verdad yo diría que Scioli no es kirchnerista. Scioli no lidera un ala del kirchnerismo. Scioli expresa esos sectores, y algunos, no todos incluso, aliados en el interior del Frente para la Victoria, que se definen mucho más en su identidad tradicional de PJ, peronismo moderado, etcétera, etcétera, que acompañó y que fue parte de la alianza. Pero no es kirchnerista. Pero no es kirchnerista. Él no se define incluso como kirchnerista. O sea, Scioli podrá definirse como peronista, o no sé cómo, pero no. Yo creo que el kirchnerismo tiene marcas muy claras, por eso te estoy diciendo respecto a que creo que hay un núcleo interesante de la sociedad. Es más, cuando el propio Scioli lo dice, las últimas encuestas demuestran que hay una distancia muy grande entre el voto del Frente para la Victoria y el voto a los candidatos. El voto del Frente para la Victoria está alrededor del 34% y el voto máximo, el máximo candidato que podría ser Scioli, está en 21 o 22%, ¿no? Después viene, no sé, Randazzo, después viene Uribarri, etc. Pero lo que quiero decir que creo que es posible, sin garantías de triunfo, por supuesto, siempre se puede perder, pero creo que es posible interpelar bajo una confluencia de aquellos que representen de la mejor manera esta historia del kirchnerismo y que se conviertan en una alternativa para las PASO. ¿Y pero quién pensás vos como candidato? Si Randazzo tampoco. Puede ser Rossi, puede ser Uribarri. Puede ser la confluencia de ambos dos, más algún otro. O sea, creo que la gran tarea de estos meses es generar visibilidad, generar que hay otras alternativas y que no todo inexorablemente confluye en Scioli, y que aquellos que estén más cerca en un determinado momento se sienten a negociar la construcción de un proyecto unitario, porque si se van divididos a las PASO, obviamente que no tienen alternativa. Y si en unas PASO eventualmente gana Scioli y queda como representante, como candidato, mejor dicho, del kirchnerismo, ¿qué pasaría con vos a nivel personal, con carta abierta, con todos los sectores progresistas? Qué buena pregunta. ¿Se seguirían definiendo como kirchneristas? Es una pregunta que no quisiera responderla hoy en este momento por la implicancia política que tiene que yo responda a esa pregunta. A mí no me produciría efectivamente una inquietud muy profunda, porque primero, yo no vengo del peronismo, ¿no? A mí me convocó la novedad que implicaba este proyecto político que reconstruía lo que yo imaginaba que no se podía reconstruir. ¿Qué eras antes de ser kirchnerista, digamos? ¿Cómo te definías? A ver, me defino como una persona de izquierda, pero quiero decir, no tenía, salvando, digamos, dentro de lo que podría ser un itinerario biográfico, a la salida de la dictadura, los primeros años de la democracia, participé de todos esos debates, discusiones, fui miembro fundador de lo que fue el Club de Cultura Socialista, con la generación más grande, Aricó, Portantiero, etcétera, etcétera. Después me volqué más a un trabajo intelectual, cultural, junto con Nicolás Casullo. Fuimos muy críticos del progresismo de la época, sobre todo ya en los años 90, de un progresismo que confluía en el FREPASO, en la Alianza, o en una visión para nosotros equivocada de la época, pero no veíamos que se abría una posibilidad de reconstruir
una participación política. La verdad que en los 90 no veíamos eso, veíamos más bien una política demudada, vaciada, un avance salvaje de una sociedad del espectáculo, de la trivialidad, de aquello que estaba dominada por esta idea del pensar débil, el flujo de la mercancía, el espectáculo, el fin de la historia, la muerte de las ideologías. No por nosotros que creyéramos en eso, sino todo lo contrario, pero era lo que formaba el sentido común de la época. La política a mí no me llamaba, era un crítico de la escena política, era un crítico del modo como había sido capturada la política entendida como acción transformadora por una política de gestores empresariales. Entonces, la llegada de Néstor Kirchner, la crisis de diciembre del 2001, lo que comenzaba a suceder, creo que a personas como nosotros nos tocó, nos conmovió algunas certidumbres respecto al agotamiento de la época, porque nuestra lectura era una lectura muy pesimista de la época, más allá de que en una revista que sacábamos y que seguimos todavía editando, pero con Nicolás Casullo, que se llama Pensamiento de los Confines, al final de los 90 ya planteamos que teníamos que volver a pensar Argentina y América Latina, cuando en los comienzos de la revista nos preocupaba mucho más todavía pensar la crisis del pensamiento europeo. Bueno, en un momento determinado vimos que algo estaba por suceder, era como esperando a Godot, ¿no? La obra de Beckett, que viene, pero que nunca viene, esa sensación de dibujo animado que corre en el abismo mientras no mira para abajo, no se cae, eso era parte también del universo de certezas de los años 90. Digo, una crisis civilizatoria muy profunda, pero una crisis teórica muy profunda también, una crisis del discurso crítico. El sistema había logrado, como una esponja, absorber la crítica como parte de su propia energía. Había devorado la década del 60, la contracultura y un montón de cosas, ¿no? Yo recuerdo una frase, no sé si fue de Ricardo Piglia, capaz se la estoy atribuyendo a Piglia y no es de Piglia, pero creo, si no me equivoco, que él dijo algo así como: a mí me interesó la política mientras pudimos hacer la revolución. Yo provengo de una generación que en verdad no pensaba la política como hoy la estamos discutiendo, sino que pensaba la política como transformación del mundo y como acción revolucionaria, que en realidad a veces tiene la forma del oxímoron para la política. Bueno, la acción revolucionaria es el fin de la política en un punto, entendiendo que la política se mueve más en el ámbito de lo incompleto, no de lo absoluto, y la revolución se mueve en el ámbito del absoluto. Pero lo que no ha cambiado es lo que yo llamaría la indignación ante la injusticia del mundo, ante la desigualdad, ante un sistema que es espantoso, esto es un sistema espantoso, que uno tenga que negociar con el capitalismo y que acepte que las condiciones de época siguen estando determinadas por el capitalismo, no quiere decir que esté enamorado de un sistema que es horrendo desde todo punto de vista. Justamente hablando del sistema, yo hace unos días, en la Feria del Libro compré el libro de Mario de la Roca, que se dice ser de carta abierta. Mario de la Roca. Yo la verdad que no lo conocía, lo compré porque el libro se llamaba Gramsci en la Argentina y decía los desafíos del kirchnerismo. Y lo compré porque me interesó ver cómo aplicaba los conceptos de Gramsci al kirchnerismo. Y lo que dice es que básicamente en Argentina hubo una revolución, usando conceptos gramscianos, desde la revolución desde arriba. Y dice que si se logra completar desde una revolución desde abajo, que sería el momento que despunta ahora, y cito textualmente, se podría desarrollar un modelo con formas mixtas pero de características centralmente socialistas. Y yo cuando lo leí me sonó tan lejano que dije, no sé, me costó ver esa transición. Yo siempre pensé que el kirchnerismo lo que había venido a hacer fue a reparar una cantidad de cuestiones profundamente dañadas, que esta es una etapa de reparación, ya no es la etapa esa que decía Kirchner, estamos en el infierno y nos estamos sacando al país del infierno, hemos salido del infierno, pero en un punto no hago profecías, yo algo aprendí es que lo único que se repite en la historia es la reproducción de la barbarie, pensado benjaminianamente, y que en todo caso de vez en cuando puede interrumpirse esa repetición de la barbarie, puede surgir una ruptura.
sigo leyendo al kirchnerismo como parte de ese giro, de esa ruptura, que genera las condiciones para una mejor oportunidad en términos de avanzar sobre una sociedad más igualitaria, es probable. Creo que este es el gran desafío que ha venido a poner sobre la mesa el kirchnerismo, que se puede volver a ser reformista. Mirá lo que estoy diciendo. Es decir, para nosotros, en los 70, el reformismo era una porquería. Hoy el reformismo es una provocación al sistema, porque el sistema no acepta el reformismo, no acepta el estado de bienestar ya, no acepta una distribución de la riqueza favorable a los trabajadores, no acepta una política de derechos que vaya ampliando los derechos, sino todo lo contrario. Entonces hay momentos, por eso no hay que ser un dogmático en la política, hay momentos en que lo que parecía que antes no funcionaba, hoy se convierte en algo muy importante. ¿Vos caracterizarías al kirchnerismo como un reformismo? Es un reformismo, sí, es un reformismo. Que en las condiciones actuales tiene la forma de una gran provocación y por eso despierta el rechazo, el odio, ¿no? Eso también daría para otra reflexión. El odio, el prejuicio, obviamente la construcción impiadosa de una maquinaria de destrucción. Lo que quieren hacer es demoler al kirchnerismo, o sea, que no quede nada, que no pueda ser desafiante en otro contexto de la historia inmediata argentina. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esa maquinaria puesta al servicio de la destrucción si el kirchnerismo no fue otra cosa que o una impostura o gobernó a favor de los grandes grupos, que sería la crítica de la izquierda o de cierto progresismo? Si fuera así, es absurdo esta maquinaria puesta en funcionamiento con este poder de injuria y de destrucción que se pone en funcionamiento. Evidentemente el kirchnerismo vino a provocar algo, vino a molestar, vino a romper lo que parecía irrompible en la Argentina, que era un sistema de poder que siempre condicionaba a la vida democrática. Lo que decía de la crítica de izquierda, yo he escuchado, digamos, referente a la izquierda, hablar de que, justamente a raíz de lo que vos decías, los grupos económicos se enojaron con el kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, por una cuestión más de discursivo, de que no les gustó la forma en la que el kirchnerismo se plantó, pero no por se una... enojaron con Guillermo Moreno. Claro, pero digamos, se enojaron con las formas, pero en realidad no con la cuestión económica, porque no hubo justamente la crítica es no hubo una gran transformación. Eso es absurdo, es pensar que Techino, Clarín o quien quieras, en realidad le preocupan las formas de quién, el exabrupto de un funcionario, pero digo, si ese fuese el caso, toda esta es una película absurda. Si el kirchnerismo ha sido el mejor dispositivo para recrear un sistema de dominación en la Argentina y ha sido solo funcionar a los grupos corporativos, son tan imbéciles que les molesta una forma que en realidad sería una actuación, porque la forma sería una actuación para confundir a la sociedad y al mismo tiempo que dicen que están haciendo una cosa, hacen otra. Diría un mexicano, una pendejada inmensa, pensar desde esa lógica. Uno puede decir, el kirchnerismo tiene límites, no ha disputado la lógica del capitalismo. Probablemente, sí, el kirchnerismo no se ha planteado como una política anticapitalista, pero decir que el kirchnerismo, porque dentro del capitalismo aparte no hay contradicciones, que da lo mismo un sistema de financiarización de la economía que un proyecto de matriz keynesiana, que es lo mismo, una estupidez. Para millones y millones y millones y millones de seres humanos no da lo mismo un estado de bienestar distribucionista, con políticas de salud, con políticas de educación, con inversión social, que un proyecto basado en la eliminación, entre comillas, del gasto social. No da lo mismo. Entonces, ahí me parece que está el dogmatismo, la estrechez y la falta de crítica respecto a la crisis de la propia revolución, a la crisis de las propias izquierdas, a la metamorfosis en el interior de la clase obrera también. La clase obrera actual no tiene nada que ver con ese ideal de clase obrera revolucionaria del Petrogrado del
17 o del Cordobazo, 45 años del Cordobazo. Te doy un ejemplo que se entiende lo que quiero decir. En el Cordobazo se movilizó la clase obrera más concentrada, mejor paga y más profesionalizada de la Argentina, ¿no? El final del año pasado estuve invitado por la UOM de Villa Constitución en Villa Constitución. Villa tiene una historia de clasismo, la lucha del 74, Piccinini, Paulón. Vos entrás al sindicato y tiene un anfiteatro donde en forma circular, en un lugar enorme, están las fotos de todos los desaparecidos, de todos los trabajadores desaparecidos de Villa Constitución. La lista marrón sigue siendo la misma lista marrón de aquellos años, un sindicato clasista con muy buenos dirigentes. Villa Constitución tiene 40.000 habitantes y el sindicato tiene 4.000 y pico afiliados, con lo que ocupa un espectro de la mitad de la población de Villa Constitución. La lista marrón saca entre el 70 y el 80% de los votos, el resto lo saca algún grupo de izquierda. En las elecciones de octubre del año pasado, ¿sabes quién ganó en Villa Constitución? Del CEL. ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se cocinan las dos cosas? Una clase obrera que uno diría es el ideal de la clase obrera de todo buen trotskista, ¿no? Clase obrera concentrada, metalurgia, siderurgia, nada de textiles, ¿no? Lo más granado de la clase obrera. Vota a dirigentes honestos que defienden. El salario medio es de 15.300 pesos en diciembre del 2013. Bueno, hay algo que se llama cultura, construcción de subjetividad, industria de la cultura. Digo, si no son hegemonías culturales, hay algo de eso. Entonces, para mí el kirchnerismo, o sea, no responde a mis ideales de la sociedad que quiero. A mí no me gusta una sociedad que privilegia el consumo, porque yo creo que eso tiene sus enormes problemas, sobre todo cuando te encontrás con mesetas económicas, y porque lejos de crear una conciencia de la solidaridad, recrea una conciencia del individualismo. Pero a su vez reconozco que si vos querés avanzar en un proceso de sustitución de importaciones, si querés reindustrializar el país, si querés mejorar las condiciones de los trabajadores en la distribución de la riqueza, tenés que generar un mercado interno. ¿Este es el ideal de sociedad que yo quiero? No. ¿Se puede realizar el ideal de sociedad que yo quiero? ¿Qué sé yo? En ese sentido estoy mucho más ligado al aquí y ahora, y no a la profecía de un futuro que finalmente va a ser nuestro, ¿no? Pero hasta la victoria siempre. Esa frase, que es una frase entrañable en términos históricos, es una frase muy preocupante, porque quiere decir que siempre estamos en una especie de lógica teleológica, ¿no? El futuro será nuestro. ¿Y qué hacemos en el presente? ¿No? Pensamos que solamente el futuro será nuestro cuando la conciencia obrera, definida ya como conciencia para sí, como se decía en la vieja nomenclatura, sea capaz de representar los intereses universales de la humanidad. El manifiesto termina diciendo que la clase obrera solo tiene para perder sus propias cadenas. Ya no es cierto eso. Hoy los que solo tienen para perder sus propias cadenas son los desarraigados del mundo, los pobres entre los pobres, los famélicos, los excluidos, no la clase obrera. La clase obrera hoy en Francia vota Le Pen. Está dentro del sistema y mira con prejuicio y odio al trabajador migrante. La aristocracia obrera de la que hablaba Lenin, creo. Bueno, todo eso hay que pensarlo. Digo, por ese lado, el kirchnerismo es una bocanada ahí de fresco en una sociedad miasmática, que estaba enferma. ¿Habilita un plus? Ojalá, no lo sé. Pero vale la pena esta aventura, en ese sentido. Es frágil, absolutamente frágil. No podría serlo de otra manera. Bueno, señalando estos límites, sí, digamos, también desde la izquierda se cuestiona ahora que, por ejemplo, el arreglo con los acreedores externos del que tanto se habló hoy, sí, es la puerta de entrada para un nuevo ciclo de endeudamiento y que sería marcaría, digamos, el fin de ciclo, digamos. A ver, ¿vos creés que se va hacia eso? Yo creo que hay una tensión, ¿no? Conozco lo que piensa Axel Kicillof. Axel tiene una formación que es antagónica al endeudamiento como lógica de la financiarización.
sí piensa que hay endeudamientos que en la medida que tengan que ver con la acción transformadora y productiva son necesarios, que hay un problema estructural de la economía argentina que es la restricción externa. Por cada dólar que vos producís acá necesitas 2 o 3 dólares para producir ese dólar acá. Y este es un tema que no lo ha podido resolver la Argentina. Sin embargo, se abre una perspectiva distinta. Es probable, aseguro se lo llevaron preso, pero es probable que en 4 o 5 años haya autoabastecimiento hidrocarburífero, lo que implica una masa de dinero que ya no va a salir del país. El proceso de sustitución de importaciones se encuentra a cuellos de botella. Si hay una ley que se sigue desplegando inexorablemente en la sociedad contemporánea, es la ley que Marx plantea en el Capital, que es la tendencia a la concentración del capital. Es decir, la economía mundo está cada vez más concentrada y es muy difícil sustraer, porque dicen, ¿por qué no desconcentró y esto y lo otro? Es muy difícil dar un salto cualitativo en términos de sustitución de importaciones sin inversiones. Cuando vos tenés una burguesía parasitaria y que fuga sistemáticamente capitales, no tenés esa ilusión que no funcionó de la burguesía nacional. Tenés una parte no menor de la economía extranjerizada. Bueno, una nota que hicimos hace poco fue con Aldo Ferrer y me decía que en realidad el problema, pues yo le planteé el problema de la burguesía nacional y me decía, si traes a los empresarios coreanos, que son un ejemplo de burguesía nacional, en Argentina a los 2 días están actuando igual que los de acá. Decía entonces que en realidad la falla está en el Estado que no genera... A ver, lo que pasa es que tampoco, primero, una de las debilidades es precisamente el Estado. El kirchnerismo avanzó, pero en realidad encontró un Estado dinamitado, con grandes problemas de orden legal jurídico también. Y cuando se plantea el tema de la reforma de la Constitución, ese tema se plantea porque, entre otras cosas, la Constitución del 94, más las transformaciones legales desde Martínez de Oz en adelante, condicionan enormemente cualquier acción en términos estatal económicos. Se ha hecho mucho pese a no poder reformular y reformar el Estado. Digo, me parece que ahí hay avances y faltan muchas cosas más. El kirchnerismo ha sido muy jacobino, en el sentido de que hizo aquello que la sociedad no se planteaba hacer y produjo cambios de arriba hacia abajo. Esta revolución desde arriba de la que hablaba. Y sí, hay algo de eso, ¿no? Las últimas 2 no lo molesto más. No. ¿Lo incomoda la designación de Milani? Porque además de las críticas que le hacen desde los medios, no sé qué, organismos como el CEL también lo critican fuertemente y me da la sensación de que a veces para los kirchneristas es como una parte muy difícil de defender, digamos. Yo escribí un artículo en enero que salió en página 12 que se llama La cuestión Milani, donde planteaba una discusión de otro orden que no fue... hay tanta estrechez en el debate argentino que fue mal leída. Yo planteaba que, sobre todo tomando en cuenta una intervención de Horacio González y la intervención de Berbisky, que una cosa era la intervención desde el horizonte de la crítica, desde la reflexión intelectual crítica, que tenía su propia lógica y podía ir a fondo en determinadas cuestiones de orden, vamos a llamarla ética, o moral mejor, ¿no? Sobre todo a partir de un artículo de Horacio González, donde Horacio González escribía sobre el tema de la culpa, ¿no? En relación a Milani. Y que la política y el político se encontraba con otras disyuntivas, ¿no? Entonces, sin juzgar si Milani es culpable o no es culpable, ¿no? Este es un gobierno que en realidad genera la posibilidad de que un teniente de 21 años, que era lo que tenía Milani en el 76-77, pueda ser juzgado. Partamos de esa premisa. Es decir, de no ser por este gobierno, Videla no hubiera muerto en prisión, no habría juicios, ni decenas y decenas de genocidas se hubieran vuelto a ser encausados y condenados. Pero justamente por eso, ¿no sería más lógico haber nombrado a alguien intachable? A ver, yo creo que dudo, bajo la lógica de, primero, es muy difícil que haya alguien intachable, que salvo que
la nueva generación que haya salido de los liceos al final de la dictadura o en democracia. Milani todavía es de una generación que se formateó en ese contexto y que teniendo 21 o 22 años veía el mundo de acuerdo a lo que era la ideología de los militares, sin ninguna duda. Probablemente haya evolucionado. O sea, no es el mismo Milani el de hoy que el de hace 40 años. Yo tampoco soy exactamente el mismo. Yo creo que sí. A ver, si se abre un procesamiento, Milani tiene que renunciar. Porque sería incoherente con la propia historia del kirchnerismo que Milani no renuncie. Es un problema al que se enfrenta el kirchnerismo. Cristina dice, pero a ver, Milani fue ascendiendo y nunca hubo, cuando en un contexto determinado se lo nombra jefe del ejército, aparece todo esto. Probablemente, Milani hoy sea el mejor de los posibles candidatos a dirigir el ejército en un sentido más progresivo y democrático. Pero la mancha probablemente impida que Milani siga adelante. Y siguiendo esa lógica, si avanza el procesamiento contra Vudú, ¿debería también renunciar? Es diferente, la situación es diferente. Primero no está procesado. No, digo por eso, si avanza. Si avanza el procesamiento, si hay ya un proceso, es una situación un poco diferente. Pero son dos planos completamente distintos. Una cosa es lo que supuestamente sería un acto de corrupción o algo por el estilo, y otra es crímenes de lesa humanidad. No hay que mezclar los terrenos porque son muy distintos. Por lo pronto no se ve que eso sea así. Hace más de 2 años que vienen bombardeando ya Vudú, caso Chicone, y en realidad lo que apareció últimamente, este testigo que se va del país, es casi una payasada, porque en realidad, ¿por qué amenazar a alguien que cuando declaró absolutamente a favor tuyo? Una cosa, pero está la idea de que hay una mafia que mata o algo por el estilo, ¿no? A ver, yo creo que son dos planos, no se corresponde un plano con el otro. Yo soy de los que piensa que, a ver, acá hay un problema. Una cosa es un funcionario que es procesado y que las pruebas son suficientes para avanzar en una condena de ese funcionario, ¿no? Y otra cosa es quedar por detrás de los derechos constitucionales. Es decir, no aceptar que alguien es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Clarín, La Nación construyen la culpabilidad de Vudú, entonces Vudú tiene que renunciar. O sea, otra cosa es que haya en sede de tribunalicia haya pruebas contundentes. Esas pruebas no existen por ahora. Si las hay, yo creo que debería dar un paso al costado. Esa es mi posición, ¿no? La última y no le roba más tiempo. ¿Por qué la gente vota a Sergio Massa? ¿Qué nervio es el que tocó él como candidato? Que gente que incluso que se llevó Sí. votos kirchneristas. Yo creo que las democracias contemporáneas son democracias de la fluidez, no hay un voto atado en un sentido antiguo del término, esas identidades que siempre votaban peronista o radical. Creo que el papel de la cultura de época, entendida de una forma amplia, cultura de consumo, cultura audiovisual, formas de construcción de la subjetividad, los flujos, la necesidad de lo que yo llamaría la enfermedad del cambio. Todo tiene que estar en estado de cambio, las cosas se gastan, son como los programas de televisión. ¿Cuánto pueden durar esos programas, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Hay también un impacto muy fuerte de la máquina mediática que logró hacer un daño intenso, sobre todo en el 2012-2013. El lanatismo abrió una brecha en un determinado momento. Creo que esa brecha hoy se cerró bastante más, pero que el 2013 fue el año máximo de esa... ¿Qué, por las denuncias de corrupción? Sí, claro. 11 logró lo que no se había logrado hasta ese momento. Encontrar un punto de cruce entre corrupción y la corrupción mata, ¿no? Entonces me parece que ahí se dieron una cantidad de cosas que
que generaron el voto en ese momento a Massa. También me da la impresión que Massa está como ya como en una meseta, ¿no? Creo que hay un intento muy fuerte por definir que las elecciones del año que viene son elecciones entre candidatos de derecha, ¿no? Massa, Macri, Scioli, Cobos, Wiener incluso. Digo, Wiener. A Wiener lo pondría en esa... Yo creo que Wiener es un hombre de centro, moderado, casi un santafesino conservador. O sea, el socialismo santafesino, si vos ves la estructura económica de Santa Fe es sojera y puertos privados. Han hecho algunas cosas con la salud, eso es el gran... Pero vos vas a Rosario, es una ciudad atravesada por la desigualdad más profunda. Entonces, el discurso, cuando dice, frente a un proceso importantísimo para la América Latina progresista, como es el de Venezuela, dice, yo hubiera votado a Capriles, ahí está la verdad de sí, que no se haya pronunciado sobre el aborto y sobre la liberación de la droga también. Pero vos entras a Santa Fe y hay carteles que dicen en los afiches de la campaña del año pasado, quiere por un país normal, ¿no? Que un socialista, digo, un país normal. Bueno, lo que pasa es que lo que confunde es el término socialista. Ahí. Pero Wiener hoy, la alianza Faunen, en verdad, por ejemplo, la alianza daba la batalla contra un gobierno reaccionario neoliberal. El error gigantesco fue construir esa alianza con la derecha radical, el derruismo. Faunen es la alianza, pero sin combatir contra un gobierno reaccionario. Entonces, y los que tienen la voz cantante ahí, es Carrió, es Sanz, es Cobos, Pino Solanas es un resto de nada que se diluye en la próxima elección. Yo creo que va a ganar un candidato, me da la impresión, ¿no? Que va a ganar tiene más chance de ganar un candidato radical o neorradical que Wiener, ¿no? Me da la impresión, por aparato, por una cantidad de cosas, pero bueno, habrá que ver. Yo creo que Faunen es centro, ¿no? Es centro. O sea, ¿ubicaría el kirchnerismo en la centro izquierda, Faunen en el centro y Massa lo ubicaría en la centro derecha? Sí, claramente centro derecha. Scioli en el centro. No, Scioli en el centro, Macri, Massa en el centro derecha, claro. Scioli, dependiendo de las circunstancias, puede inclinarse al centro derecha, quedarse en el centro o vaya a saber qué le puede suceder. Pero me parece que sí que va por ese lado. Es como decir, yo soy socialdemócrata hoy, y hacerse el distraído respecto a lo que pasa con la socialdemocracia europea. ¿No? Cuando Beatriz Arlo dice yo soy socialdemócrata, ¿y qué significa ser socialdemócrata hoy? Si sos socialdemócrata en el sentido de los 30 gloriosos, ¿no? De posguerra, de la socialdemocracia sueca o del Estado. Bueno, el radicalismo hoy por hoy sigue afiliado a la socialdemocracia, si no tengo mal entendido. La socialdemocracia absoluta, o sea, hoy es un espacio político del centro de la escena política, no llega a ser la derecha liberal, pero está ahí, ¿no?